Roboán fue a Siquem, pues todo el pueblo de Israel había ido allá para nombrarlo rey. La noticia llegó a Jeroboam mientras estaba en Egipto, donde se había quedado a vivir para escapar de Salomón. Entonces, las tribus del norte de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y cuando éste llegó, fueron a hablar con Roboam y le dijeron: Tu padre fue muy duro con nosotros. Si tú nos tratas mejor, te serviremos. Roboam les contestó: Váyanse y vengan a verme de nuevo dentro de 3 días. Así que la gente se fue. Entonces el rey Roboam le preguntó a sus consejeros qué debía hacer. Estos consejeros también habían ayudado a su padre Salomón. Les preguntó: ¿Qué puedo contestarle a esta gente? Ellos le dijeron: Si te pones al servicio del pueblo y lo tratas bien, el pueblo te servirá por siempre. Pero Roboam no les hizo caso. En vez de eso, les pidió consejo a los muchachos que habían crecido con él y que estaban a su servicio. Les dijo: Esta gente quiere que yo trate mejor, que mi padre lo hizo. ¿Ustedes qué opinan? Ellos le contestaron: Diles que si tu padre fue duro con ellos, tú lo serás más. Si tu padre los trató mal, tú los tratarás peor. Si tu padre los azotaba con correas, tú los harás con látigos de puntas de hierro. Después de 3 días, Jeroboam y los hombres de las tribus del norte fueron a ver de nuevo a Roboam, como él les había pedido. El rey les habló con dureza. No hizo caso a los consejeros, sino a los muchachos, y les dijo: Mi padre fue duro con ustedes, pero yo lo seré más todavía. Mi padre los azotó con correas, pero yo lo haré con látigos de puntas de hierro. Así que el rey no hizo lo que el pueblo le pidió. Y es que Dios así lo había planeado, para cumplir lo que le había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat. El profeta Ahías de Silo le había dicho a Jeroboam que Dios le quitaría al hijo de Salomón 10 tribus de su reino y se las daría a él. Cuando todos vieron que el rey no les había hecho caso, le dijeron: No tenemos nada que ver con David, el hijo de Jesé. No queremos que su familia reine sobre nosotros. Volvamos a nuestras casas, israelitas. Que la familia de David reine sobre su propia tribu. Así que los israelitas se fueron a sus casas, pero Roboam reinó sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego Roboam envió a Adorán, el encargado del trabajo obligatorio, a hablar con los demás israelitas, pero ellos lo mataron a pedradas. Entonces el rey Roboam subió rápidamente a su carro y escapó a la ciudad de Jerusalén. Así fue como las tribus del norte de Israel se rebelaron y no quisieron que la familia de David reinara sobre ellas. Y así fue hasta el día en que esto se escribió. Cuando todas estas tribus se enteraron que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a llamar ante todo el pueblo y lo nombraron rey de todo Israel. La tribu de Judá fue la única que no estuvo de acuerdo, pues quería como rey a un descendiente de David. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a 180.000 soldados que eligió entre todas las familias de Judá y de la tribu de Benjamín, para luchar contra las demás tribus y recuperar el poder sobre todo Israel. Pero Dios habló a Semaías, un hombre que amaba y respetaba a Dios, y le dijo: Debes darle a Roboam y a todos los de la tribu de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo este mensaje. Dios no quiere que haya guerra contra las demás tribus de Israel, pues ellos son sus parientes. Vuelvan a sus casas, pues es una orden de Dios. Al escuchar este mensaje, todos regresaron a sus casas, como Dios les mandó. Amén. 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 Qué Amén. novela. Eso es toda una novela. Más o menos es toda una novela. Ay, María. Bueno, esta noche quiero presentarles a Wilfredo, que es nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, contarles un poquito de quién es él.
antes de iniciar nuestro tiempo. Como verán, su acento y su apellido es bastante argentino, bueno, su apellido es un poco más alemán. Y Wilfredo es predicador, está vinculado a Langham Predicación, un ministerio en el que tal vez algunos de ustedes lo conocen y han escuchado. Hemos trabajado en Langham ya por varios años, nos conocemos y hemos servido juntos. Tiene 3 hijos, es papá de Brenda, Demian y Mirko. Y también es teólogo, es arquitecto y en sus ratos libres es escritor también. Y bueno, tengo que decir que es una persona a la que quiero mucho y a la que aprecio profundamente y agradezco mucho que hoy haya aceptado la invitación de venir a compartir la palabra con nosotros. Entonces, Wilfredo, ya estamos en tus manos. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a ustedes por este recibimiento también. Gracias por la generosidad de compartir la palabra y también la espiritualidad. Eh, Tengamos en mente esta lectura, el culebrón que hemos leído, ¿sí? Porque nos va a ayudar a encontrar algunas cosas interesantes para, como dijo Marta al comienzo, tratar de pensar en este tiempo de Adviento. ¿Y qué es Adviento? ¿Qué entiende uno por Adviento? Bueno, Adviento, para decirlo en palabras muy simples, es un tiempo especial de preparación para Navidad. Eso es Adviento. Sencillamente un tiempo de preparación especial para Navidad. ¿Y qué es Navidad? La llegada del Salvador del mundo, la llegada de Jesús. Entonces, uniendo las dos cuestiones, Adviento es un tiempo de preparación especial en el cual justamente nos preparamos para recibir a Jesús. Y de ese modo honrar esta venida que Él ha tenido hace más de 2000 años a nuestro mundo. ¿Sí? Así que bueno, em, vamos a comenzar presentando ahora un par de imágenes que yo quiero que ustedes me ayuden a identificar qué se ve en estas imágenes y qué me dirían ustedes que es la idea principal que hay detrás, primero de estas dos imágenes que vamos a ver. ¿Qué ven en estas dos imágenes? Campesinos Arte. Sí, cantando sí, el folclore bien, y hay, bien, y hay como un gimnasia, algo así. ah, Un bien, bailarín de danza moderna o breakdance o algo así. muy bien, excelente. Claro, Expresión. Música vieja y nueva. ajá, muy bien, claro que sí. Y si yo tendría que sintetizar un poquito qué hay entre estas dos imágenes, diría algo parecido a lo que ustedes dijeron. Contraste. Contraste entre lo campesino y lo urbano, contraste entre lo un poco más antiguo y no por eso malo, y un poco más nuevo y no por eso bueno o malo. Diría que hay contraste también en la manera de la música, en la manera de usar el cuerpo, en la manera de vestirse, en la manera de cantar, ¿sí? Así que yo percibo estos contrastes también, no siendo ni paisa ni colombiano, me di cuenta enseguida que entre estas dos imágenes había diferencias. A ver, también para ustedes, gente que vive en Medellín, ¿qué nos dicen las dos fotos que siguen? Lo antiguo y lo moderno. Lo, Ajá, muy lo- bien. lo pobre y lo opulencia, y la opulencia. Ah, muy La bien, diferencia de otra manera. clases. Ah, sí, muy bien, otra manera de mirarlo, claro que Bien sí. planeado, planeación y no tanta planeación para la construcción. Bien, muy bien, también es posible ver eso, sí. ¿Algo más?
Como ustedes han dicho, hay también aquí muchos contrastes. Contraste entre niveles de vida, ¿no? Nivel de acceso, nivel de ganancia, tal vez. Hay contraste en la planificación más ordenada o la planificación más espontánea, ¿sí? Hay contraste también entre, si ustedes miran detalladamente, la presencia de árboles o de verde o de jardines y la no presencia de esos jardines, ¿sí? Hay contraste también, obviamente, entre diferentes tecnologías de construcción. Algunas se van todo para arriba y otros se extienden en horizontal. Así que bueno, estas dos imágenes, bien de ustedes, bien de la ciudad que ustedes habitan y conocen, tienen como detrás una idea de contraste. Permítanme que yo use también entonces esta idea de contraste en los dos textos bíblicos que nos van a guiar para la reflexión. Nada más que los contrastes que yo les voy a presentar no son contrastes de Medellín, sino contrastes de Adviento, o sea, contraste para entender de qué se trata esto de la venida de Jesús, ¿sí? Así que vemos la siguiente diapositiva. Así como leímos un texto del Antiguo Testamento, ahora les voy a leer un texto del Nuevo Testamento que va a contrastar en algún sentido y aquí les pido que estemos atentas y atentos, ¿sí? Si les quedó alguna idea de lo que pasó en el texto del Antiguo Testamento y del culebrón del Antiguo Testamento, de la novela esta del Antiguo Testamento, que podría filmarse en Finlandia o no, ahí frente a la plaza, como tantas otras que ustedes tienen allí en Colombia, voy a leer un episodio vinculado a la vida de Jesús, ¿sí? Esto es Lucas 7, del versículo 11 al 17. Leo para ustedes. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Bien, siguiente diapositiva. Voy a tratar de comenzar a definir por qué digo que hay contrastes. Bueno, miren, hay algunos contrastes entre los dos textos bíblicos que leímos, pero hay también algunas similitudes, y esas similitudes son parte del contraste. En el primer mapa de la izquierda, les quiero presentar a la Palestina del tiempo de Roboam, más o menos en el siglo X, 900 años antes de Cristo, para que tengan una idea. Ese era el mapa de Israel Ujú. cuando Roboam le tocó gobernarlo, 900 años antes de Cristo. Israel o toda la Palestina estaba compuesta por dos provincias, una que es la que está pintada en amarillo, que es Israel, y que está en la parte norte, y otra que está pintada en gris, y que es Judá, y que está en la parte sur del país de Palestina. Dentro de Israel, si ustedes miran, yo destaqué dónde hubiera estado Naín si ya hubiera sido una ciudad.
del 900 a.C. Todavía no era una ciudad, una aldea, ¿sí? Pero para que ustedes tengan idea, lo que quiero transmitir con este mapa es que el lugar en donde gobernó Roboam era el lugar en donde después aparecería Jesús. Y allí me voy al mapa de la derecha. Cuando a Jesús le tocó vivir en el país de Palestina, también había dos grandes provincias. La del norte se llamaba Galilea, como lo indica el mapa de la derecha, pintado de color lila. Y fíjense que ahí sí ya aparece Naín, ¿sí? Esta aldea que es contemporánea a Jesús. Y luego el país de Palestina se completaba con una gran provincia de Samaria, Judea y Idumea, que está bordeada en celeste. ¿Qué quiero decir? ¿Y qué contraste quiero establecer geográficamente? El país de Palestina en el siglo X y el país de Palestina en el siglo I. El país de Palestina en el siglo X, gobernado por Roboam, y el país de Palestina en el siglo I, en donde a Jesús le tocó liderar. Ambos han sido líderes, diferentes tal vez, sí. Roboam fue un líder político eminentemente, pero también un juez de Israel. O sea, Roboam tenía que juzgar, que elaborar juicios, que hacer de mediador para que la gente de su país viviera bien. Jesús también vino para eso, para hacer que la gente de su país viviera bien. Tal vez de otra manera, Jesús encarnaba el reino de Dios, pero ambos líderes, Roboam y Jesús, tenían como objetivo que en su país se viviera bien. En los tiempos de Roboam se viviera el shalom de Dios, se viviera un estado de bienestar, se viviera un estado de paz en esa Palestina del siglo X. En el tiempo de Jesús, que si viviera también ese estado de bienestar, o lo que Jesús mismo dijo que él iba a traer, que era la vida del tipo Zoé, la vida abundante o vida plena. Entonces, son dos maneras de decir lo mismo en momentos diferentes. Roboán tenía que encarnar el shalom de Dios, Jesús tenía que encarnar la Zoé de Dios. ¿Qué es esto? Lo mismo, la buena vida del pueblo, el estado de bienestar y de paz en el pueblo. Ahora, aquí es donde quiero plantear un contraste un poco más profundo y para esto me va a ayudar la diapositiva que sigue. He tratado de reflejar en este cuadro síntesis cuáles fueron las actitudes de Roboam para que su pueblo teóricamente viva bien y cuáles fueron las actitudes de Jesús para que su pueblo viva bien. Entonces, en la izquierda, este culebrón que leímos, esta novela, miren, cuando a Roboam le tocó gobernar, pidió consejo a los mismos asesores que había tenido su padre Salomón y los asesores le dijeron, bueno, trata bien al pueblo y vas a ver que te van a querer, Roboam, vas a ver que van a hacer lo que vos le pidas. Roboam parece que no conforme con ese consejo que le pidió a los asesores de su padre Salomón, un rey muy sabio de Israel, muy sabio de Israel, le pidió consejo a sus compinches, a la gente con quien él se había codeado, la gente con quien él había crecido, la gente con quien él había compartido la buena vida de ser un hijo de un rey. Y a que no saben a cuáles de los dos consejos escuchó. Escuchó el consejo de aquellos que les dijeron, dale duro al pueblo, ponele impuestos más tremendos todavía. Si tu papá les pegaba con una vara, vos pegale, pero con un látigo que tenga acero en la punta. Ponele más yugo, ponele más carga tributaria, cobrale más impuestos todavía. ¿A quién escuchó Roboam? A esos. Por eso es que digo, la primera línea es que Roboam entregó al pueblo de Israel palabras duras y alejadas de la voluntad de Dios.
Y Roboam se negó a comportarse como servidor del pueblo. Ahora fíjense el contraste con Jesús, la otra línea. Cuando Jesús le tocó darle buena vida al pueblo, a la Palestina del siglo en la cual le tocó liderar, fue un profeta que compartió palabras, mensajes y y realidades de vida abundante en nombre de Dios. ¿Sí? Fíjense cómo contrastan las palabras duras de Roboam con las palabras de vida de Jesús. Fíjense cómo contrasta este Roboam que se negó a comportarse como un servidor del pueblo y exigió que el pueblo lo sirva más a él, y Jesús, que es reconocido en este pasaje de Lucas como el que viene a ayudar al pueblo de parte de Dios. Tercer contraste. Roboam trató con brusquedad, con desconsideración y con coacción a los habitantes de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Que le mandó un supervisor para saber si en realidad sus súbditos estaban poniendo la plata y la vida que había que poner para satisfacer al rey. ¿Qué hicieron los habitantes de Israel? Lo mataron a ese chusma que envió Roboam a ver si estaban cumpliendo con las directrices desconsideradas y bruscas que él había planteado. Lo mataron. Fíjense Jesús. Viene caminando con sus discípulos, va pasando por las afueras de una aldea y dice que ¿con qué se encuentra? Con una viuda que va a enterrar a su único hijo. No sé si entendemos la situación de lo que está pasando en ese texto bíblico. A ver, muriéndose su hijo, la viuda se está muriendo también. No hay seguridad social para la viuda, ¿eh? No, nada. No hay una pensión para la viuda, ¿eh? No, nada. No hay nada de los mecanismos que tienen nuestros países para atender a una viuda, ¿eh? No hay nada. La viuda se está muriendo enterrando a su hijo. Eso es lo que Jesús ve. Eso es lo que Jesús ve. Y dice que Jesús fue movido a compasión por esto. ¿Y por qué es movido a compasión? Porque las tripas se le mueven a la misericordia a Jesús. Es que trata con consideración humana, con ternura y con poder de Dios a esa viuda y a ese hijo. Fíjense el contraste. Quiero decir que esto pasa en la misma tierra, ¿eh? En la misma tierra en donde gobernó Roboam hace 1000 años y se comporta de esta manera tan desconsiderada, 1000 años después Jesús se comporta de esta manera. Es la misma tierra, ¿eh? Es el mismo país. Son dos líderes, son dos formas de actuar. Finalmente, la última cosa que apunto de Roboam es que por esta actitud persecutoria, esta actitud de coacción, esta actitud brusca, esta actitud desconsiderada de Roboam, ¿qué hace el reino del norte del país de Palestina? Se subleva, dice, no te queremos a vos como rey, nos vamos a buscar otro rey. Fíjense hasta dónde llega esta crueldad y esta falta de sabiduría de Roboam. Se parte el reino unificado, el reino que había gobernado David, que habían gobernado unificadamente Salomón, lo parte Roboam, lo divide por esta actitud persecutoria, por esta actitud de no comportarse como servidor, sino como alguien que le exige más aún al pueblo, que lo carga más aún, que no le permite buena vida. Miren lo que hace Jesús, todo lo contrario a Roboam, en la misma tierra, 1000 años después, integra a los habitantes de toda la Palestina, y no solo de la Palestina, sino de las naciones vecinas, y los integra invitándolos a ser parte del reino de Dios. Miren la actitud de contraste, miren la actitud diametralmente opuesta de dos líderes de Israel que en el mismo lugar, en la misma tierra, se comportan de modos tan diferentes.
La verdad, me sorprende este contraste. Me sorprende la crueldad, la dureza, la lejanía de Dios de Roboam y me sorprende el tipo de profeta, los mensajes, las realidades de vida, el carácter de ayudador, la consideración humana, la compasión, la ternura, la manera en que Jesús hace que la gente se dé cuenta que Él realmente viene para que tengan vida, realmente viene para que Dios se haga presente en este país postergado de la Palestina del siglo I. Siguiente diapositiva, por favor. Tal vez por esto ustedes entienden ahora por qué empecé hablando de los contrastes y de los contrastes que ustedes pueden reconocer en la ciudad en donde viven, ¿sí? ¿Cómo se ¿Cuál? espera a Jesús en este Adviento? ¿Cómo uno se prepara como cristiana, como cristiano, para esta recepción, para este encuentro que vamos a tener con este Jesús que nos va a visitar en esta próxima Navidad? ¿Cómo vive uno un Adviento cerca de Jesús? ¿Cómo vive y encarna uno esta Navidad como hija o como hijo de Dios? Bueno, la primera pregunta que tengo que hacerles y que tengo que hacerme a mí mismo es, ¿a quién creen ustedes que se parece más nuestra vida y nuestra iglesia? ¿A quién se parece más tu vida? ¿A la de Roboam o la de Jesús? ¿A quién se parece más mi vida? ¿A quién encarno mejor yo? ¿A Roboam o a Jesús con mis tratos? ¿Con mis tratos desconsiderados o considerados? ¿Con mis tratos de misericordia o faltos de compasión? ¿Con mis tratos de servidor o con mis tratos de dueño que apalea, de dueño que coacciona, de dueño que se entromete y se mete en la vida de los demás para hacerle daño? ¿A quién se parece más mi vida? La tuya. En segundo lugar, ustedes pertenecen a una comunidad de fe, a una iglesia. ¿A qué se parece más la iglesia de ustedes y la mía aquí en Córdoba? ¿A Roboam o a Jesús? Tal vez tengamos de ambos. Es muy posible. Uno no es ni tan Jesús ni tan Roboam, ¿no es cierto? Cuando uno se mira y ve que hay vestigios de Roboam en la vida de uno y ve que hay vestigios también de Jesús en la vida de uno. Pero sería bueno que ante esta preparación para Adviento y para Navidad, por lo menos identifiquemos algunos rasgos de Roboam en nuestra vida y algunos rasgos de Jesús en nuestra vida y en nuestra iglesia. Y sigo con las preguntas. Voy a la segunda pregunta de esta pantalla. ¿Qué contrastes cercanos a vos en lo laboral te llaman a ser Jesús para tus compañeros y compañeras de trabajo? Pensemos en el ámbito laboral, pensemos en tu vida, en aquellos que conviven con vos, que ves casi todos los días, ¿sí? En tu trabajo. ¿Vos dirías que la gente de tu trabajo dice, vemos en Ana, vemos en Nidia, vemos en Ingrid, vemos en Wilfredo al Jesús que es profeta de Dios y que viene a traernos vida abundante? ¿Crees que eso es lo que podrían decir tus compañeros de trabajo, mis compañeros de trabajo? ¿O dicen de nosotros, es un líder implacable, coercitivo, como Roboam? Es un líder que tiene actitudes de sobrepasarse. Es un líder que propone divisiones, que genera rispideces, que genera que haya bandos. Bueno, será bueno que nos preguntemos entonces, ¿qué ven nuestros compañeros de trabajo respecto de nosotros? ¿Más a Jesús? ¿Más a Roboam? Les quiero recordar y me quiero recordar que la actitud de Jesús nos inspira a ser profetas que comparten en el trabajo diario palabras, mensajes y realidades de vida abundante en nombre de Dios. Segunda esfera en donde me quiero concentrar en esta tarde-noche. ¿Qué contrastes cercanos en tu familia te llaman a ser Jesús
para tus parientes. Y eso tal vez es un ambiente que nosotros descuidamos, el ambiente familiar. ¿Qué verán en Wilfredo sus familiares, sus hermanos, sus sobrinos, su mamá, sus tías, sus tíos, sus primas? ¿Verán actitudes de Roboam? ¿Verán actitudes de rechazo? ¿Verán actitudes de desconsideración? ¿Verán a un inmisericorde en Wilfredo? ¿Cómo diría tu familia que vos te presentás ante ellos y sos ante ellos? No, no lo que vendés, lo que a veces parece, lo que sos con ellos, con ellas. Este es un ambiente también a ser trabajado por el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿En qué sentido esperamos a Jesús y nos preparamos para recibir a Jesús? Y que ese Jesús habite en tu familia y en mi familia, porque en ellas seamos profetas, ayudadores serviciales de la familia de sangre de parte de Dios. ¿Serán que nos ven como ayudadores? ¿Serán que en nuestra familia podrán decir, qué bueno que Jesús vino a ayudarnos mediante la vida de Marta? Qué bueno que en realidad tenemos en nuestra familia a Max, a Yoli, a Gloria, a Santiago, porque ellos son ayudadores serviciales que nos hacen ver a Dios en nuestra familia. Ojalá que así sea. Y me pregunto también, por otro ámbito en donde debe resonar esta venida de Jesús, en la intimidad de nuestra iglesia, en la intimidad de nuestros hermanos y hermanas con quienes compartimos este martes, por ejemplo, y otras actividades y otra vida de relación con Dios, otra espiritualidad, otro servicio. ¿Será que ven que nosotros tratamos con consideración humana, con compasión y con ternura y poder de Dios a los miembros del cuerpo de Cristo en nuestra iglesia, en nuestra comunidad de fe? ¿Será que nos verán así? ¿Será que nos verán como personas que tienen eso de humanidad que falta en el mundo y que tantas veces decimos que falta en el mundo? ¿Será que tenemos eso puertas adentro en nuestras iglesias? ¿O será que somos como Roboam y como los del mundo también? Que puertas adentro de nuestra iglesia tenemos actitudes no de ternura, no de identificación con los que más sufren, no de hacernos uno con el dolor del otro, de la otra, no con aquellos que le damos el poder de Dios también para sanar, para curar, para restaurar a las relaciones que así lo necesitan. Y este es un llamado también de estos contrastes de Adviento para este tiempo. Finalmente, ¿qué contrastes cercanos a ustedes como sociedad los llaman a ser Jesús para sus próximos y sus prójimos? Como ustedes, yo vivo en ciudades latinoamericanas en donde no abundan estos gestos de Jesús. No abundan actitudes de bien. No abundan actitudes de bondad. No abundan actitudes de servicio. No abundan actitudes de compasión. No abundan actitudes de ternura. Todo esto que hemos visto a Jesús hacer en la Palestina del siglo I. Como la sociedad colombiana, la sociedad argentina también, por favor, grita por gente compasiva, grita por gente compasiva. Necesita gente con palabras de afecto, necesita gente que proponga vida nueva, necesita gente que proponga relaciones más sanas, reconciliadas, más abiertas, más humanas. A toda la sociedad latinoamericana, a la Medellín de ustedes y a la Córdoba mía, les hace falta esta calidad de ser humano, esta calidad de vida que reinó en Jesús y que el mundo espera que reine en nosotros para que la compartamos. La actitud de Jesús nos inspira a llamar a toda la sociedad colombiana y argentina también a integrarse y a ser
parte del reino de Dios. Este es también un llamado para nosotros, para nosotras, a decirle a la sociedad colombiana, vengan al reino de Dios, acérquense a Jesús, vengan a celebrar con nosotros Adviento, vengan a compartir con nosotros Navidad, porque hay palabras de vida eterna, porque hay compasión, porque hay mirada humana, porque hay ternura, porque hay consideración en el reino de Dios. Y nosotros y nosotras la queremos compartir con ustedes. Eso deseo para ustedes, pensando en estos contrastes de Adviento que hemos compartido hoy. Dejo ahora en manos de Marta que ella finalice con una aplicación más particular esta predicación. Muy interesante, muchas gracias. Gracias, Wilfredo. Y quiero animarles a que tomemos unos momentos de silencio y podamos meditar un poco en lo que hemos escuchado esta noche y en lo que hemos sido desafiados. Mm, y meditemos cómo el Señor Jesús nos está invitando a prepararnos para esta Navidad. ¿Qué invitaciones estamos recibiendo? Y ahí donde está, si puede cerrar sus ojos 2 minutitos y tratar de escuchar al Señor y tratar de traer a su mente lo que el Espíritu de Dios nos ha compartido hoy a través de la palabra, que nos visitó y nos sigue visitando esta noche. Tratemos de escuchar al Señor. 2 minutitos en silencio. Queremos esta noche también compartir con ustedes 2 preguntitas y resonancias muy particulares para nosotros como pueblo de Dios y como iglesia en Medellín, ¿cierto? Ah, ¿en cuál de estos ámbitos de nuestra vida laboral, familiar, de iglesia o de sociedad sentimos o nos sentimos más afirmados y satisfechos porque vemos que somos más parecidos al Señor? Y este va a ser un tiempo como de gratitud y tomarnos unos minutitos también para pensar cómo el Señor nos afirma en qué áreas de nuestra vida hemos crecido y vemos que nuestro liderazgo y nuestra vida y nuestro corazón ha crecido porque se está pareciendo al Señor. Y vamos a tener otro tiempo para pensar y tal vez escribir a qué se sienten desafiados o animados a ser inspirados por la vida de Jesús. Y después de haber visto el modelo de Roboán y haber visto el modelo de Jesús, ¿en qué áreas de nuestra vida sentimos que el Señor nos está llamando o nos está inspirando a crecer? Y vamos a tomarnos otros minutitos para pensar en estas 2 preguntas y si ustedes pueden tomar notas y luego estaremos socializando un poco de lo que hemos descubierto de este tiempo de meditación. Digamos que en la parte pues como donde mejor me siento es en la parte familiar. Eh, a pesar pues de que, pues, la familia también es donde más se deja uno conocer lo malo, lo bueno y lo feo, pues porque los hijos son los que más le sacan a uno como, y el marido le sacan todo. Pero yo me siento contenta porque pienso que tengo una bella familia, que nos apoyamos, que nos, que nos ayudamos a crecer cada uno en la medida en que quiera. En la familia pues tengo mucho que agradecerle a Dios, pero ustedes saben que uno pues los que tienen hijos, que uno con hijos pues siempre también va a tener pues cosas como que pedirle a Dios. Eh, ¿Y a qué nos sentimos desafiados y animados? Eh, yo digamos que en el último tiempo eh, me he sentido como muy retada como al amor, porque veo que hay veces que dentro de mí
pues aflora como rabia, como impaciencia con las personas. Entonces quisiera como tener ese amor que tuvo Jesús en su tiempo y que tiene Dios con nosotros, ¿cierto? Con esa paciencia que nos tiene, con esa, sí, como al amor en términos generales, porque me falta mucho. Buenas noches para todos y bueno, a Wilfredo un abrazo grande, qué rico verlo. Yo en la pregunta en qué ámbitos me siento más afirmada, yo diría que en la iglesia y en la familia, en la iglesia y en la familia. Eh, Veo que me rajo como en la sociedad y bastante. Me pensaba y sobre todo cuando Wilfredo hablaba de esa actitud de Jesús de ser compasivo y tierno. Esa palabra tierno me quedó resonando en mi cabeza porque sí, a veces pues queremos mostrar el amor del Señor, queremos ser, pero esa ternura creo que me falta tanto. Y bueno, me quedo entonces como que en los dos espacios que me siento afirmada es como en la familia y en la iglesia. Y al igual que decía Glorita, o sea, en la familia igual hay muchas cosas, muchos procesos, muchos defectos que sé que tengo, pero siento que trato pues como de poder mostrar un poco esa actitud de Jesús. Y me siento desafiada a lo mismo, a poder inspirar esa ternura y esa compasión que no siempre está en mi corazón, que no siempre está en mi corazón y que muchas veces, lastimosamente, creo que tiendo a ser compasiva con unos, pero no con otros, cuando realmente el ejemplo del Señor es que es con todos. Entonces eso me reta mucho en esta noche. Mi nombre es Santiago Ruiz, para los que no me conocen. Y bueno, me, me impresionó mucho la manera de la conexión entre Robán y Jesús. Me pareció muy, muy bacano ver las dos caras de la moneda, los dos lados del espejo. Que muchas gracias, Wilfredo, por eso. Am, a mí me martilló conforme se iba hablando aquello que decían de Jesús los del pueblo que habían visto la resurrección y era que Dios ha visitado a su pueblo y el Señor como que me dio una punzada diciéndome, eh, las cosas que yo hago la gente las ve como si Dios hubiera visitado a, a mi familia, a mi sociedad, a mi iglesia. Y me está quebrantando en este momento. Así que, qué bueno, le pido a Dios que me permita ah, ah, poder tener la certeza de que las personas puedan ver que Dios las visita por este cierto. En la primera pregunta, todas las áreas, yo he sentido ausencias, vacíos y necesidades profundas de Dios. Y también he visto su mano, su amor y su misericordia. Entonces es difícil decir un área en donde no haya visto su mano y su compañía o en donde no haya visto una profunda necesidad de Él. De hecho, en mi escaneo y en mi evaluación actual, veo que es así. Y en la segunda pregunta, confrontado con toda esa explicación tan maravillosa, sobre todo también con el contexto geográfico, que es muy importante, y el contexto social, me confronta mucho no hacer la diferencia como cristiano, como lo hace Jesús, como lo hizo Jesús. Él quiso marcar la diferencia en un momento en donde habían diferencias marcadas, odios marcados, límites muy marcados. Eh, Era muy diferente el contraste del reinado en los reinos del sur y después en ese mismo territorio que también era la misma Palestina, Jesús
hacer ese contraste, esa invitación a través, como decían mis compañeros, de la ternura, del amor, de la amabilidad, mostrar el cristianismo, no a través de un sermón, sino de un estilo de vida, de un corazón cálido, de un abrazo, de una mirada, de un amor genuino, que es lo que finalmente Dios hizo por nosotros. Si Él entregó a su Hijo, no fue por una doctrina, ni por unos mandamientos. Él entregó a su Hijo por amor y ese es el mandamiento que más toca nuestro corazón, o en particular el mío. Creo que sí, estoy agradecida con todos porque hay unos contrastes diarios en la vida de uno, ¿no? No pasa, o yo tenía una reunión con madres que oran por sus hijos y luego paso al contraste de un supermercado y luego al contraste de un metro y luego al contraste de una sociedad aquí en mi unidad, etcétera. Entonces, ¿qué tanto estoy mostrando a Jesús? Quiero hacerlo. Creo que me voy desafiada porque me entristece a veces que en el afán de la vida no veo al otro y yo estoy viendo cuando alguien, no sé, el portero, se acerca gente y tira cositas, ¿no? Y uno dice, y yo no tengo tiempo a veces de decirle, ven que nos tomamos un cafecito, si nos vemos a las 5 a la hora de la salida y hablamos, ¿no? Y es como el afán de la vida. Entonces me voy muy desafiada, no sé, a intentar buscar esos espacios donde yo pueda mostrar más de Jesús y no tanto de mí. Y yo le quiero agradecer demasiado a Wilfredo porque pues esperaba otra cosa, pero este desafío y este contraste realmente que veo mi corazón como más desnudo, pues no es que a uno le guste mucho, pero muy, muy chévere porque sí me dan ganas de llorar cuando yo lo veo que en ninguno de los ámbitos, digo yo no me puedo decir que me siento cómoda en ninguno de los tres, en todos me falta. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Y para ir cerrando, quisiera animarles a una pregunta que Wilfredo nos hizo durante su exposición bíblica y que quisiera retomarla para el final de esta noche. ¿Cómo quiere el Señor Jesús que vivamos como hijos de Dios esta Navidad? La Navidad no son los regalos, no es el comercio, no son las comidas que nos comemos, no son los buñuelos y las natillas que nos dan en todas partes. Aquí en Colombia, Wilfredo, es natilla y buñuelos en todas partes. Es mucho más que eso. ¿Cómo el Señor nos está invitando a vivir como hijos de Dios esta Navidad? Y la invitación de la palabra de hoy es a vivirla con ternura, con consideración humana, con un liderazgo que promueve la vida, con un liderazgo caracterizado por la compasión y el poder transformador del Señor. Que el Señor nos anime y nos siga inspirando y ayudando a vivir una Navidad como hijos de Dios y no como los paganos, porque a veces somos más como los paganos. La fiesta es del Señor, pero Él es el menos invitado. Que esta Navidad Él sea nuestro invitado principal.